Bienvenidos a Nuestros Derechos, programa institucional del Canal del Congreso. Hoy estamos precisamente con el artífice de este espacio, el senador Alexander López. Senador, bienvenido a Nuestros Derechos. Manuel, muchas gracias por la invitación y como tú lo has dicho, es un espacio que se ha construido desde el Senado de la República para escuchar pues todas las vivencias, pero también todas las realidades que se viven en toda Colombia a partir de múltiples violaciones a los derechos humanos que queremos en este espacio cada 8 días traerlo a conocimiento no solamente del país, sino también del propio Congreso de la República. Senador, usted lo ha mencionado, cada 8 días tendremos este espacio Nuestros Derechos, liderado por el senador Alexander López, donde se estarán tratando temas de interés para toda la comunidad, para todo el país. Y precisamente uno de los temas, senador, que usted ha venido liderando, que ha venido trabajando hace muchísimo tiempo desde aquí, desde el Congreso de la República, es el tema de los niños. ¿Por qué le preocupa tanto la niñez de nuestro país, senador? Bueno, pienso un poco por la misma realidad que yo pues he vivido y que viví como niño, ¿no? Yo provengo de un sector popular de este país, de la ciudad de Cali, en un barrio en unas condiciones muy difíciles, inclusive a los 2 años que yo llegué a este barrio no había escuela, no había puesto de salud, no había junta de acción comunal, tengo que llegar a construir el barrio. Y una de las cosas que más marcó y me ha marcado en la vida es cómo el Estado se desprende de la responsabilidad de la niñez y de las familias. Y eso ha sido pues toda una constante en mi vida, de estar como reclamando derechos, de estar como reclamando condiciones de vida digna. Y es justamente hoy la situación en la que se encuentran nuestros niños, ¿no? Que es una situación bastante calamitosa, una situación de tragedia. Y el Estado colombiano, en cabeza inclusive del propio presidente de la República y del Congreso mismo, no se dan por enterados de la situación y la realidad que viven los niños en el país. En ese sentido, senador, hay unos datos muy preocupantes sobre lo que está pasando con la niñez. Precisamente usted el pasado 12 de abril en el debate de la responsabilidad del ICF en el estado actual de la niñez y la primera infancia, destacó cifras que verdaderamente lo dejan uno pensando qué está pasando con este tema, qué está pasando con los niños en el país. Por ejemplo, según la UNICEF, 1 de cada 10 niños en Colombia sufre de desnutrición crónica. El tema de nutrición en Colombia es un tema que cada día crece en los niños, desafortunadamente. Y crece porque desde el Estado y desde el gobierno no hay una política de protección y de cuidado de nuestros niños. UNICEF lo dice, mire, 1 de cada 10 niños en desnutrición crónica. Pero encontramos otra realidad que lo dice también UNICEF, y es que 18 niños en Colombia mueren por cada 100.000 habitantes. Estamos hablando de una cifra muy cercana a lo que está ocurriendo en África o lo que está ocurriendo en países que no tienen condiciones para atender a la población, y Colombia está pues ya en esos niveles. Inclusive regiones como las del Chocó, como la Amazonía, Bichada, Baupés, son poblaciones ya inclusive que están a los mismos niveles del África de condiciones de desatención de nuestros niños. Entonces todos los días en Colombia mueren niños de hambre, mueren niños por falta de atención del Estado, porque sus familias no tienen con qué garantizarles el derecho a la vida. Y eso es una situación que nos tiene que preocupar no solamente a Alexander López, no solamente al Congreso, sino a la sociedad y al mismo Estado. Y es parte de toda la reflexión que queremos llevarle al pueblo colombiano para que entendamos, como lo dice inclusive el mandato constitucional, el artículo 44, que los derechos de los niños prevalecen por encima de los derechos de los demás, y es lo que justamente nos está aplicando en Colombia. Usted menciona algunos departamentos en los cuales la desnutrición pues, se encuentra en unos índices muy altos. La Guajira, Magdalena, Chocó, Guainía, Amazonas. Y también teniendo en cuenta estas cifras, las comunidades indígenas son de las que más se están viendo afectadas, conjuntamente con los afro, pero digamos las indígenas tienen una desnutrición muy alta. ¿Qué ha podido usted averiguar sobre este tema? Mire, el tema de desatención a los niños en esta zona superan los niveles del 40%, niveles de nutrición, o sea, de cada 100 niños, 42 niños están desnutridos en el país, en estas regiones que acabamos de mencionar, Amazonas, Baupés, Magdalena, Chocó, Guajira, pero en Bogotá también están muriendo los niños de hambre. Nosotros nos encontramos que casi el 16% de los niños que viven en Bogotá están en condiciones de desnutrición. Entonces no nos parece
alarmante que el 16% de los niños en Bogotá están en condiciones de nutrición, pues claro que es una gran tragedia para Bogotá, pero imagínense estas regiones que supera el 40% de los niños. O sea, ¿qué futuro tenemos? Entonces, pero esto se da especialmente en las comunidades indígenas y en las comunidades afro. Por ejemplo, nosotros en la Comisión de Derechos Humanos, con la doctora Sofía Gaviria, que es la presidenta, llevamos ya 5 meses en La Guajira. O sea, cada mes vamos con una misión médica y ya hemos atendido casi 3.000 niños, gracias pues a la iniciativa que ha tenido la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Sofía Gaviria, quien desde sus propios recursos, desde su propio esfuerzo, por fuera del Estado inclusive, hemos llevado atención médica a los niños en La Guajira. ¿Qué nos encontramos? Cada que vamos a La Guajira descubrimos el terror que se vive en materia de protección a los niños no los está atendiendo nadie, los niños están muriendo sin que absolutamente nadie, el Estado, llegue a resolver la problemática que presentan los niños, pero es donde lo estamos viendo. O sea, nosotros decimos, uy, Guajira lo más impresionante que pueda presentar, pero también ocurre en Amazonas, pero también ocurre en el Guaviare. En el Guaviare acabo de recibir el caso de una niña de 11 años, con 8 meses de embarazo, que por falta de atención en salud, con desnutrición, tuberculosis, con toda una cantidad de problemas, esta niña de 11 años duró 48 horas con su bebé muerto dentro de su vientre. Y por falta de atención la niña fue llevada a San José del Guaviare y se demoraron 5 días en remitirla al hospital de Villavicencio y la niña posteriormente falleció a las 48 horas. Así que hay una situación de desprotección de nuestros menores que definitivamente aterra y nos conduce a mostrar una realidad que desafortunadamente tenemos que mostrar, es que nuestros niños están desamparados. En ese tema específico, senador, el debate que usted lideró el pasado 12 de abril, ¿qué luz, qué esperanza queda para que esto se solucione y para por lo menos mitigar un poco lo que está pasando con los niños en Colombia? Mira, a todo este tema de desnutrición hay que ligarlo también con un escenario muy complejo, y es que los zampones de cuello blanco y de todas las calambres, ¿sí?, han llegado a la alimentación de los niños en Colombia. O sea, en este momento, por responsabilidad del Estado, se están atendiendo alrededor de 2,5 millones de niños, pero la cifra de atención de los niños es 6 millones. O sea que tenemos 3,5 millones de niños por fuera de los programas del Estado, pero tenemos un grave problema, y es que estos 2,5 millones de niños, que yo lo presenté en el debate, que están entre comillas siendo atendidos por la alimentación del Estado, pues no lo están siendo bien atendidos. ¿Por qué? Porque gran parte de los recursos que se destinan no solamente en el PAE, que es un programa del Ministerio de Educación, ¿sí?, que se hace a través de los gobernadores y los alcaldes, allí hay un foco de corrupción enorme con grandes proveedores que se tomaron el derecho a la alimentación de los niños como un verdadero negocio de estos operadores, donde a su vez muchos políticos son dueños de estos mismos operadores. Inclusive hay una información que estamos verificando, congresistas vinculados a estas mafias o a estos carteles de la alimentación de los niños. Nos encontramos también con otra serie de fundaciones, grandes fundaciones, que para evadir impuestos y para simularle al país y al mundo que están haciendo inversión social y que están trabajando en responsabilidad social empresarial, han montado estas fundaciones para manejar la alimentación de los niños, para manejar recursos públicos, y lo que hemos encontrado es que son grandes aparatos electorales que están no solamente quitándole la comida a los niños, sino que además están montando unas grandes empresas electorales para elegir alcaldes, gobernadores, para quedarse con los recursos del Estado y además de eso para desatender a los niños. Entonces por eso es que estamos viendo todas estas denuncias de que a los niños les dan unas raciones muy pequeñas, de que finalmente eso no cumple con la dieta alimentaria, y todos los escándalos pues que estamos conociendo en el país obedece que hay un gran plan o un gran aparato caminando que se está robando los dineros de la alimentación de los niños en Colombia. Senador, estamos en Nuestros Derechos. Vamos a profundizar en este tema después de unos mensajes institucionales y hablaremos también sobre los hogares y las madres comunitarias. Ya regresamos. En cada momento importante. En cada alegría.
en cada momento difícil. La registraduría acompaña la vida de todos los colombianos. Cada colombiano cuenta. Registraduría Nacional del Estado Civil. La democracia es nuestra huella. Autoridad Nacional de Televisión. ¿Sabe usted quién puede presentar proyectos para que se conviertan en ley? En Colombia pueden presentar proyectos de ley los senadores y representantes a la Cámara, los ministros, las altas cortes, entre otros altos funcionarios del Estado quienes poseen iniciativa legislativa. También la iniciativa legislativa es un mecanismo de participación que faculta a los ciudadanos, a concejales o diputados del país a presentar proyectos de ley o de reforma a la Constitución. Para presentar una iniciativa popular por parte de los ciudadanos se debe elegir un comité promotor de la propuesta e inscribir la solicitud. Luego se debe recolectar un número de firmas válidas igual o superior al 5% del censo electoral. Si se cumplen estos requisitos, la registraduría expedirá la certificación. Con esto, el proyecto de ley o de reforma a la Constitución podrá ser radicado en las secretarías del Congreso y deberá iniciar su trámite con mensaje de urgencia para que tenga prioridad sobre los demás proyectos. Encuentra más información en nuestro portal web. Regresamos a nuestros derechos a través del canal Congreso con el senador Alexander López. Senador, hemos venido hablando del tema de la niñez, tema prioritario en su trabajo legislativo, pero también están las madres comunitarias y todo lo que viene pasando alrededor de esta problemática. Como bien lo pudimos ver en el país el pasado 4 de abril, inició una protesta y usted estuvo al lado de ellas. ¿Por qué se inició esta protesta? ¿Por qué se inició este paro de las madres comunitarias, senador? Bueno, parte de programas importantes que se han creado en este país fue la creación del ICBF. El ICBF nace como un mecanismo de protección, pero también como un actor que dirige pues, la atención a los niños en el país. Desafortunadamente esa institución que ha sido muy importante para los colombianos, porque yo defiendo el ICBF como institución y sus programas de hogares comunitarios, de hogares infantiles, sus programas de madres FAMI, de madres tradicionales, de madres tutoras, de madres sustitutas. Ha sido un programa, mire usted, que ha atendido en estos 30 años, inclusive más, 35 años con hogares infantiles, ha atendido más de 14 millones de niños en Colombia. Inclusive yo hice parte de esos programas en su momento, ¿sí? Sí. Que es la forma como uno puede reivindicar, ¿cierto?, lo bueno del Estado. Entonces, desafortunadamente el ICBF lo convirtieron en un botín politiquero. Entonces, hoy, por ejemplo, el ICBF, el dueño en el departamento del Valle son unos, en la costa atlántica son otros, en Nariño los dueños son otros, y todos son políticos disque dueños del ICBF, ¿no? El ICBF es una institución donde los únicos dueños son los niños, punto. Y el ICBF tiene que tener unos funcionarios de altísimo nivel, de unos perfiles absolutamente impecables, pero lo primero que tienen que tener antes de eso es un buen corazón que les permita entender la problemática de los niños y administrar bien los recursos. Entonces, en esos programas, las madres comunitarias han jugado un papel clave. Ellas son alrededor de 64.000 y ellas llevan pues 30 años, lo primero es prestando su casa de manera gratuita. O sea, su casa ha sido dispuesta para que 14 niños que son cuidados por ellas estén en sus casas todo el día, mientras las mamás de los sectores populares van a laborar. Esto inclusive es un programa para madres cabeza de familia, para madres solteras, quienes pues no tienen dónde dejar sus hijos, de 0 a 5 años, y el único espacio que tienen son los hogares de las madres comunitarias. Entonces la madre comunitaria no solamente presta su casa, sino el agua, la energía, su nevera, su estufa, o sea, su cocina, todo lo entregan para atender a estos 14 niños. Entonces estas madres históricamente le han trabajado al Estado, le han trabajado al ICBF, y las madres comunitarias hasta hace 5 años tenían una beca de 180.000 pesos. Nos pusimos nosotros a discutir el tema, bueno, pero es que las madres finalmente terminan siendo son trabajadoras del Estado, porque el ICBF les da órdenes que tienen que cumplir en la atención de los niños. El ICBF las obliga a cumplir horario, y además de eso, el ICBF les entrega a ella la responsabilidad del cuidado de los niños. O sea, estas 3 condiciones indican de que ellas tienen un contrato de trabajo, es un contrato que se llama contrato de la primacía de la realidad.
La Corte Constitucional ya ha sido enfático en muchas ocasiones y el propio Consejo de Estado ha generado sentencias muy importantes que determinan que cuando se dan estas tres condiciones, las personas o los trabajadores que están en esta condición son trabajadores de esa entidad. Entonces, por eso nosotros hemos alegado esta situación y ya hemos venido conquistando algunos temas para ella. Se conquistó el salario mínimo, que no lo tenían, se conquistó un régimen de seguridad social y se conquistó también en una huelga que tuvieron que hacer estas 65.000 madres en el año 2013, a instancias del ministro del Interior y del director del ICBF de la época, que las madres iban a tener contrato a término indefinido. Inclusive el propio presidente Santos, en una carta que les envía en el año 2014, les dice: miren, yo las quiero mucho, ustedes son el alma de los niños en el país y por eso las voy a formalizar. Lo que Santos no dijo era que cuándo, no dijo cuándo. Entonces, ya las madres se han ganado este derecho y por eso a las madres les tocó que ir a estas mujeres que lo han entregado todo por 14 años, les tocó que ir a paro. ¿Y por qué les tocó que ir a paro? Pues porque finalmente llegaron nuevos operadores nombrados por la nueva administración del ICBF, por la señora Cristina Plazas, quienes les empezó a quitar a las asociaciones, porque desde el 86 se dijo que esta contratación para el cuidado de los niños era con los propios padres de familia, quienes en una asociación definían qué condiciones de alimentación, de cuidado y de atención tenían. O sea, ¿quién mejor que los padres puede definir cómo deben estar cuidados los 14 niños? Entonces llegó la señora Cristina Plaza y dijo: no, esto se acaba, yo voy a montar grandes operadores, y esos grandes operadores empezaron a hacer grandes negocios, empezaron a sacar las madres de los programas por viejas o por enfermas, ¿cierto? Dijeron: no, esta señora ya tiene más de 50 años, esta señora ya no puede prestar el servicio, no, esta señora ya finalmente no atiende mis necesidades. Entonces empezaron a sacarlas: no, esta señora está enferma, sale, y empezaron a montar grandes operadores que en esa lógica empezaron a destruir todo un programa que ha sido importante para el país. Entonces ellas decidieron ir a paro, además de eso, porque empezaron a recortarle la alimentación, las cantidades que les estaban llegando las recortaron, ya entonces no era de acuerdo al número de niños, sino por unos gramos, un gramaje, que yo lo mostré en el debate, yo mostré cómo les daban a los niños 70 gramos de lentejas, 80 gramos de arroz, 15 gramos de carne, en fin, una cosa absurda, una cosa que o sea, mejor dicho, es un horror pues que los niños estén condenados a que sea por gramos, y entonces finalmente los niños estaban quedando mal alimentados y los operadores estaban quedando pues con este negocio. Entonces las madres decidieron ir a paro, fue un paro muy importante y por eso pues yo creo que el país salió a respaldarles y apoyarlas. Usted manifestó, senador, que la directora del ICBF nunca tuvo la intención de cumplir con las promesas hechas por el gobierno nacional. Es que la directora del ICBF es una incompetente. La señora Cristina Plaza es una señora que no le duele la tragedia de los niños, más ella no conoce la realidad de los niños en este país. Nosotros no solamente en el debate logramos probar eso, sino en los cuestionarios que nos respondió. Ella no sabe de qué mueren los niños, cuáles son los niveles de desnutrición, ella no entiende esto. Yo no sé en qué momento se le ocurrió al presidente Santos y a ella misma ir a la entidad más importante del país como es el ICBF. Y fue, pero allá está, es parte de los compromisos electoreros, de los compromisos politiqueros, y finalmente quien termina perdiendo son los niños. Entonces, claro que ella no cumplió los acuerdos que tenían las madres, les incumplió, las persiguió, porque ella persiguió a las madres comunitarias, el propio presidente las engañó también, el gobierno les incumplió, y por eso ya no les tocó otro camino distinto que irse pues a una jornada de protesta que el país vio, que el país conoció. Es más, ella les tocó que ir a tirarse a cambucha aquí en Bogotá y en toda Colombia, pero por fortuna la lucha de ellas, el respaldo ciudadano, logra confrontar muy duro al gobierno. El gobierno quedó muy mal parado con esta situación, porque finalmente en medio de todo esto estaban los niños que estaban pues recibiendo una alimentación muy mala por el recorte, y estaban pues persiguiendo a unas mujeres que lo único que han hecho es servirle al país y servirle a los niños de Colombia. Senador, vamos a redondear esa idea en unos minutos, vamos a unos mensajes institucionales y regresamos aquí en Nuestros Derechos. En cada momento importante. En cada alegría. En cada momento difícil, la registraduría acompaña la vida de todos los colombianos. Cada colombiano cuenta.
Registraduría Nacional del Estado Civil. La democracia es nuestra huella. Autoridad Nacional de Televisión. ¿Sabe usted cómo se hacen las leyes en Colombia? Según la Constitución y la Ley Quinta de 1992, estas pueden ser estatutarias, orgánicas y ordinarias. El procedimiento se puede dividir en 3 partes: iniciativa, debates y sanción. ¿Quiénes pueden presentarlas? Cualquier congresista, algunos altos funcionarios del Estado y los ciudadanos a través de la iniciativa popular. Después de presentado el proyecto de ley, este debe superar 4 debates en el Congreso. Estos debates inician en una de las comisiones de acuerdo a la temática del proyecto de ley. Luego pasa a ser debatido y votado en la plenaria de la respectiva Cámara. Posteriormente, el procedimiento de debate se repite en la otra Cámara. Al ser aprobado en los 4 debates, el proyecto de ley debe ser sancionado por el presidente para que entre en vigencia y se convierta en ley de la República. Encuentra más información en nuestro portal web. Continuamos en Nuestros Derechos a través de Canal Congreso. Estamos con el senador Alexander López. Senador, después de todo este proceso que se viene dando con las madres comunitarias, ¿qué se logró finalmente en concreto a este momento? Bueno, se logra un acuerdo con el gobierno nacional, inclusive avalado por el propio presidente de la República. Ojalá y cumpla. Y si no cumple, pues vamos a estar allí encima para que se dé. Okay. Lo primero es que quien ganan con el acuerdo son los niños. Rompimos el esquema de que los niños definan desde Bogotá cómo se alimentan. No es que los niños en Nariño comen distinto a los niños en el Valle. Los niños del Valle del Cauca comen distinto a como comen los niños en la costa atlántica. O sea, a unos hay que darle más calorías que a otros. Porque mientras que se están reclamando en las zonas calientes líquidos para los niños, en las zonas frías los niños tienen que tener más calorías. Entonces ahorita lo que se define en el acuerdo es que los niños van a tener una alimentación integral. Ya eso no va a ser por gramos y eso va a ser ya de acuerdo a las necesidades de cada región y de cada municipio. Y las madres comunitarias quedaron en cada una de las mesas donde se va a decidir qué tipo de alimentación y qué cantidad van a tener los niños, y el ICBF tiene que disponer los recursos que requieran para la alimentación integral de los niños. Eso es muy importante de lunes a viernes, es lo primero que se logra. Entonces se logra romper ese esquema de una minuta cerrada, de una minuta precaria, de una minuta inconsistente para los derechos de alimentación de los niños, y logran las madres en este gran paro que los más beneficiados sean los niños, porque los niños van a ser ahora bien alimentados con las cantidades adecuadas y con las realidades mismas de las regiones y no definidas desde aquí, desde Bogotá, y las madres van a estar haciendo control social en cada uno de estos procesos. Segundo, se logra que las madres comunitarias, las madres FAMI, las madres sustitutas, las madres tradicionales, las madres tutoras, tengan un contrato a término indefinido. Eso es supremamente importante, y ese contrato a término indefinido las recoge a todas, a las madres de los CDIs y a los madres de todos los otros programas que estaban por fuera, porque ya las estaban empezando a sacar. Entonces ya recoge a todas las madres, entonces todas las madres quedan con contrato a término indefinido. ¿Y eso qué garantiza? Que las madres tengan estabilidad laboral. O sea, ya no pueden sacarla ni por enferma ni por viejas, y eso es muy importante, que debe estar allí. Perdónenme pues la palabra como la planteo así, pero es que es el argumento que han sostenido los distintos operadores y la señora Cristina Plazas. O sea, ese tema de la estabilidad laboral es muy importante. Tercero, se logra establecer un mecanismo rápido y eficaz para lograr la pensión de las madres. O sea, las madres tienen derecho ya a pensión, muchas de ellas, estamos trabajando en el proyecto de ley, en las reformas que tienen que hacer para lograr la pensión de las madres. Las que en este momento ya están en una condición de invalidez, esas madres van a ir a riesgos laborales a buscar la pensión allí por riesgos laborales. Las que ya cumplieron la edad y le faltan algunas semanas, también estamos buscando un mecanismo de un subsidio que permita que el subsidio logre el salario mínimo, que se aumente cada año de acuerdo a la inflación o de acuerdo al incremento de los trabajadores, para que la madre como mínimo tenga ese subsidio, que tenga que salir ya un subsidio de un salario mínimo. Y tercero, se logra reivindicar que las madres van a tener su sindicato, y ese sindicato las va a representar. De ahí lo importante de que las madres se afilien al sindicato y puedan desde el sindicato buscar sus mecanismos de protección y puedan salir adelante. Eso es muy importante porque hay el reconocimiento también al sindicato, que tampoco se daba. Entonces yo pienso que es un acuerdo clave, es un acuerdo fundamental, y es un acuerdo inclusive que le da ejemplo
al resto del movimiento sindical colombiano, que a veces se queda muy corto frente al reclamo de sus derechos. Aquí unas mujeres valerosas, unas mujeres valientes, unas mujeres que sin tenerle miedo a nada, a la intemperie, al rigor del gobierno, salieron a defender los derechos de los niños, a defender sus propios derechos y logran un acuerdo muy importante para las trabajadoras y para las mujeres, porque esto también es una lucha por la libertad y por los derechos de las mujeres, que justamente hoy reivindican las madres trabajadoras del ICBF. Senador, usted al finalizar la sesión del 12 de abril le hace unas solicitudes puntuales al presidente de la República que asuma la responsabilidad de estos temas de la niñez, que haga respetar la Constitución y manifiesta de alguna otra manera pues, que la directora del ICBF ya no es garantía para los niños en nuestro país. La exigencia que le hacemos al presidente Santos es que no todo es La Habana. O sea, la paz también pasa por los derechos de los niños y las niñas. La paz pasa por el derecho a un empleo digno. La paz pasa porque haya derecho a educación, porque haya derecho a salud, porque haya derecho a vivienda y porque se acabe la corrupción. Si nosotros logramos eliminar la corrupción, este país es otro, porque la guerra que tenemos hoy de corruptos es enorme y es una guerra que se está llevando en el país entre 20 y 30 billones de pesos al año de nuestro presupuesto. Entonces, todos esos temas también son paz. Pero específicamente en el tema de los niños, nosotros requerimos que se retome el rumbo y que se replantee nuevamente la condición de nuestros menores. ¿Cómo así que en muchas regiones de Colombia más del 40% de los niños están en estado de desnutrición? ¿Cómo así que los alimentos de los niños los están robando los politiqueros y grandes mafias que se han tomado estos recursos que tienen que llegar a los niños? No, el presidente Santos tiene que, y le estamos exigiendo, tiene que preocuparse por los niños, tiene que preocuparse por la niñez colombiana. Y en el caso de Cristina Plazas, esta señora es una señora incompetente, ya no puede seguir en el ICBF. O sea, los niños no pueden estar en manos de una persona que no tenga amor por los niños, además porque lo ha demostrado y sus condiciones son absolutamente insuficientes para responder por los niños en Colombia. Entonces, esas son situaciones que nosotros le hemos planteado no solamente al Congreso, al país, sino directamente al presidente Santos para que se ponga la mano en el corazón y piense en el futuro de Colombia, que son nuestros niños y nuestras niñas. Senadora Alexandria López, muchísimas gracias por compartir con nosotros nuestros derechos. La próxima semana tendrá usted sus invitados, empezando a hablar de temas importantes, trascendentales en el tema de derechos humanos para nuestro país. Bueno, no, yo le agradezco al Senado, le agradezco al Congreso de la República que nos permita este espacio. Nuestros derechos, como usted lo ha dicho, es un espacio que se pone al frente de las reivindicaciones de todos los colombianos, sin importar pues su condición, y la idea es que a través de este programa podamos presentar graves problemas de violación de derechos humanos que se presentan en Colombia. Muchísimas gracias, hasta otra oportunidad. Muchas gracias, esto es Nuestros Derechos a través de Canal Congreso.